En el otoño de 2016, mientras millones de ciudadanos estadounidenses seguían con atención los debates presidenciales, los mítines de campaña y las noticias diarias sobre los candidatos, un conjunto de acciones invisibles para la mayoría estaba en marcha. No se trataba de simples rumores o de pequeñas maniobras políticas internas. Era un plan meticulosamente diseñado que, sin dejar huellas directas en las urnas, buscaba alterar la percepción pública, polarizar a la sociedad y generar desconfianza en el sistema democrático. Lo que para muchos parecía un cúmulo de incidentes aislados, filtraciones de correos electrónicos, aparición de cuentas falsas en redes sociales, titulares alarmantes en portales de dudosa procedencia, formaba parte de un engranaje mucho mayor, un auténtico plan maestro que combinaba tecnología, manipulación psicológica y guerra informativa. Bienvenidos a este espacio donde desmenuzamos, pieza por pieza, los mecanismos ocultos que moldean la historia reciente. Hoy vamos a analizar a fondo un plan maestro que, en 2016, logró influir en una elección presidencial sin alterar directamente una sola papeleta. Vamos a exponer cómo se combinó tecnología, manipulación psicológica y guerra informativa para cambiar el curso de la política. Antes de entrar en los detalles, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí no repetimos lo que ya está en los titulares. Investigamos, conectamos puntos y sacamos a la luz lo que otros prefieren dejar en las sombras. Vamos a comenzar. El objetivo de ese tipo de operación no es únicamente cambiar la decisión de voto de manera directa. En realidad, busca algo más profundo y más difícil de revertir: moldear el ecosistema informativo en el que los ciudadanos forman sus opiniones. Al influir en las conversaciones públicas, al sembrar dudas sobre la credibilidad de ciertas instituciones o figuras y al alimentar emociones extremas, se pueden conseguir tres resultados clave. El primero es dañar la imagen de un oponente político a través de filtraciones cuidadosamente seleccionadas y enmarcadas para maximizar su impacto negativo. El segundo es movilizar a determinados segmentos de la población o, por el contrario, desmotivarlos hasta conseguir que se abstengan. El tercero, y quizás el más estratégico, es erosionar la confianza general en el sistema electoral, de forma que, gane quien gane, una parte significativa del electorado sienta que el resultado no es legítimo. Un plan maestro de este tipo no se improvisa. Requiere combinar varias capas de acción que interactúan y se retroalimentan. La primera capa consiste en la intrusión informática y la obtención de material sensible. Esto implica penetrar en los servidores de partidos, comités y organizaciones relacionadas con la campaña electoral. El objetivo no siempre es modificar o borrar datos, sino robarlos para usarlos más adelante. En 2016, este tipo de intrusiones se produjo principalmente mediante técnicas de spear phishing, es decir, correos electrónicos falsos cuidadosamente diseñados para engañar a personas con acceso privilegiado y hacer que revelen sus credenciales. Una vez dentro, los atacantes podían descargar grandes volúmenes de correos electrónicos y documentos internos. Este material, en su estado bruto, no siempre resulta útil por sí mismo, pero adquiere un valor enorme cuando se selecciona y se presenta estratégicamente para causar un impacto mediático. La segunda capa del plan es la filtración y amplificación. Robar datos es apenas el inicio. Lo verdaderamente importante es decidir cuándo y cómo hacerlos públicos. La selección de fragmentos, la manipulación del contexto y la publicación en momentos clave de la campaña son esenciales para que el material filtrado se convierta en un arma política. Es habitual que las filtraciones comiencen en plataformas especializadas o en sitios web anónimos, desde donde luego son recogidas por medios más grandes y reproducidas sin siempre hacer una verificación profunda. Este proceso se ve potenciado por la voracidad del ciclo informativo moderno, en el que los medios compiten por publicar exclusivas antes que sus rivales, incluso a riesgo de no tener la historia completa. La tercera capa es la guerra de información en redes sociales. Aquí entran en juego ejércitos de cuentas falsas, algunas operadas por bots automatizados y otras por personas reales que actúan siguiendo guiones. Estas cuentas se coordinan para lanzar mensajes, inflar artificialmente su popularidad y generar la ilusión de que representan la opinión mayoritaria.
El contenido se adapta al medio. Memes para Instagram y Facebook, hashtags virales para Twitter, vídeos cortos para plataformas de consumo rápido. El objetivo es inundar la conversación pública con mensajes que refuercen determinadas narrativas, polaricen debates y hagan difícil para el usuario promedio distinguir lo auténtico de lo fabricado. La cuarta capa del plan es la segmentación psicológica y el microtargeting. Aquí la operación se vuelve más quirúrgica. Mediante el uso de datos obtenidos de redes sociales, encuestas y otras fuentes, es posible construir perfiles detallados de diferentes grupos de votantes, sus miedos, aspiraciones, inclinaciones políticas, consumo de medios y hasta rasgos de personalidad. Con esta información se diseñan mensajes específicos para cada segmento. Un votante indeciso preocupado por la economía puede recibir un anuncio alarmista sobre desempleo, otro que teme por la seguridad nacional, un vídeo sobre amenazas externas. El punto clave es que estos mensajes no son visibles para el resto del público, lo que fragmenta la esfera informativa y dificulta el debate abierto. Cuando estas cuatro capas se combinan de manera coordinada, el resultado es un plan maestro que avanza en varias direcciones a la vez. En 2016, las investigaciones posteriores revelaron que hubo un uso sincronizado de estas tácticas. Intrusión en servidores de comités políticos, filtración gradual de correos y documentos, amplificación en redes sociales mediante perfiles falsos y bots, y campañas de microtargeting alimentadas por datos personales masivos. El efecto fue una saturación de la agenda mediática con temas perjudiciales para un lado del espectro político y, al mismo tiempo, una intensificación de la polarización social. El caso de Cambridge Analytica, que estalló poco después, mostró cómo empresas privadas podían aportar un elemento crucial a este tipo de operaciones: el uso sistemático de datos para el targeting psicográfico. Según las investigaciones, la compañía recopiló información de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito y la utilizó para construir perfiles que permitían enviar mensajes políticos a medida. Aunque la eficacia real de esta técnica sigue siendo objeto de debate entre expertos, su combinación con campañas de desinformación y filtraciones calculadas multiplica su potencial de influencia. Hasta ahora, hemos visto cómo se roba información, cómo se filtra estratégicamente y cómo se inunda la conversación pública para moldear percepciones. Pero lo más inquietante es que estos métodos no quedaron en el pasado, se perfeccionaron. Si este análisis te está ayudando a entender cómo funciona esta maquinaria invisible, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Tu like no es solo un gesto, es la forma en que este contenido logra llegar a más personas que, como tú, quieren ir más allá de la superficie. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que este tipo de operaciones se siguen aplicando hoy, quizá con nuevas herramientas como la inteligencia artificial y los deepfakes? Sin más, vamos a continuar. El éxito de un plan maestro como el de 2016 no depende solo de la pericia técnica de sus ejecutores, sino también de ciertas condiciones preexistentes en la sociedad objetivo. En este caso, la polarización política, la fragmentación mediática y la economía de la atención crearon un terreno fértil. Los algoritmos de las plataformas digitales, diseñados para priorizar el contenido que genera más interacciones, amplificaron automáticamente los mensajes más emocionales y divisivos. La falta de una regulación clara sobre el uso político de los datos permitió que se explotara información personal sin apenas supervisión. Además, la seguridad informática de muchas organizaciones políticas era insuficiente, lo que facilitó las intrusiones iniciales. Es importante destacar que estas operaciones no siempre logran cambiar directamente el sentido del voto de un gran número de personas. A menudo, su impacto radica en desmotivar la participación de determinados sectores, aumentar la desconfianza general o distraer la atención de temas que podrían favorecer al oponente. El riesgo para quienes ejecutan el plan es que su operación sea descubierta antes de tiempo, lo que podría neutralizar parte de su efecto y provocar consecuencias diplomáticas o legales. Sin embargo, en el caso de 2016, la magnitud y complejidad de la campaña hicieron que gran parte de sus efectos se consolidaran antes de que las investigaciones pudieran reaccionar. Tras el escándalo, se implementaron algunas reformas.
Las campañas y los partidos políticos reforzaron sus protocolos de ciberseguridad. Se impulsaron iniciativas de verificación de hechos y algunas plataformas digitales comenzaron a aplicar medidas más estrictas contra las redes de cuentas falsas. No obstante, persisten desafíos importantes. Las técnicas de manipulación evolucionan rápidamente. Ahora se suman los deepfakes, la inteligencia artificial para generar contenido creíble, y la explotación de grupos cerrados en aplicaciones de mensajería, donde la moderación es prácticamente inexistente. Los adversarios pueden ser actores estatales o coaliciones entre gobiernos y empresas privadas de influencia, lo que dificulta atribuir responsabilidades. Frente a estas amenazas, la defensa debe ser múltiple. Es necesario reforzar la ciberseguridad, regular de forma clara el uso de datos personales en campañas políticas, exigir transparencia a las plataformas y fomentar la alfabetización mediática para que los ciudadanos puedan identificar intentos de manipulación. Ninguna de estas medidas es suficiente por sí sola, pero juntas elevan el coste y la dificultad de llevar a cabo una operación de gran escala. El papel de los medios de comunicación es crucial. Un periodismo responsable, que verifique la información antes de publicarla y contextualice el material filtrado, puede frustrar parte de los objetivos de un plan maestro. Sin embargo, en un entorno informativo dominado por la inmediatez y la competencia feroz por la atención, el riesgo de que los propios medios se conviertan en amplificadores involuntarios sigue siendo alto. La ética profesional y la formación en seguridad digital para periodistas se convierten en piezas clave de la defensa democrática. Lo ocurrido en 2016 no es un episodio aislado, sino un precedente que ya ha sido estudiado y replicado, con adaptaciones en otros países. La lección principal es que un plan maestro de este tipo se alimenta de las debilidades estructurales de la sociedad a la que apunta. Mientras esas debilidades persisten, la falta de cohesión social, vulnerabilidades tecnológicas, dependencia de plataformas que priorizan la viralidad sobre la veracidad, y habrá oportunidades para que actores con los recursos y la motivación adecuados intenten influir en el rumbo político de una nación sin tocar una sola urna. Lo que ocurrió en 2016 nos deja una lección clara. No siempre es necesario manipular una urna para manipular una elección. Basta con alterar el entorno informativo en el que los ciudadanos forman sus opiniones. Si quieres seguir profundizando en casos como este, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada semana desentrañamos estrategias invisibles que moldean el mundo en el que vivimos. Tu like y tu comentario no solo apoyan este canal, nos motivan a seguir trayéndote más análisis como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.